Bendiciones, amados, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. La gracia de nuestro Padre Celestial esté con todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo en Israel. Vamos a ver a la luz de la Escritura y de la palabra de nuestro Padre Celestial cuál es el espíritu que está operando atrás de toda esta situación. Vamos a ver cómo desde tiempos de Abraham, desde tiempos de Isaac y de Jacob, viene operando un espíritu que quiere destruir al pueblo que nuestro Padre Celestial escogió para establecer sus propósitos y el reino de los cielos en la tierra. Vamos a ver cómo a la luz de las Escrituras ha existido un espíritu, el espíritu de Amalek, que se ha encargado y ha querido siempre de destruir tanto al pueblo de Israel como al pueblo judío. Vamos a ver las diferentes guerras que han habido y vamos a entender, pidiéndole a nuestro Padre Celestial sabiduría para ver a través de la Escritura las diferentes guerras que han habido entre el pueblo de Amalek y el pueblo de Israel, y que esto se relaciona con lo que está pasando actualmente en Israel, la guerra que se está llevando a cabo, y cómo el espíritu de Amalek está ahorita operando para destruir al pueblo judío, pero no lo van a lograr. Toda la gloria sea para nuestro Padre Celestial y para nuestro Salvador Yeshua el Mesías. Si aún no te has suscrito al canal, dale clic al botón suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo video y que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Bien, comencemos viendo lo que nos dice la Escritura. La Escritura dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón Esaú: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Génesis 27:41. Aquí podemos ver el surgimiento de una enemistad entre dos hermanos, entre Esaú y Jacob. Y vamos a ver quién es Esaú y quién es Jacob en tiempos modernos para entender el contexto de la guerra actual. Malaquías 1 del 2 al 3 dice: yo os he amado, dice Adonai, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Adonai, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Aquí podemos ver que Jacob y Esaú eran hermanos, y aquí podemos ver que se fortalece la enemistad entre Jacob y Esaú. Bien, ahora veamos quién es Jacob en la Escritura. Génesis 32, 27 y 28 nos dice: y el varón, el ángel, le dijo a Jacob: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Aquí podemos ver cómo a Jacob le cambian el nombre a Israel, y el contexto de este verso es cuando Jacob estaba peleando con el ángel hasta rayar el alba y le cambiaron el nombre a Israel. Jacob es Israel. Génesis 36:8 y 36:12 dice: y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom, Edom significa rojo, y Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Amalek era hijo de Elifaz, Elifaz era hijo de Esaú, es decir, Amalek era nieto de Esaú, y Esaú es Edom. Podemos ver entonces que Amalek representa a Esaú, hermano de Jacob, es decir, hermano de Israel. Y aquí podemos ver entonces que la lucha es entre Israel y Amalek. La Escritura nos dice en Números 13:29 dónde habitó Amalek. Amalek habita en el Negev. El Negev es la parte sur del territorio de Israel. Ustedes pueden ver aquí que en el mapa cómo se circula donde vivían los amalequitas, que eran vecinos de los filisteos. Los filisteos eran acérrimos enemigos del pueblo de Israel, específicamente de los judíos. Y actualmente se cree que estos filisteos son los actuales palestinos. Pues podemos ver entonces acá cómo Gaza era vecino de los amalequitas. Y qué casualidad que de este territorio salieron los terroristas de Hamas a herir a la población que está en el sur del territorio israelí. La primera vez que Amalek atacó cobardemente al pueblo de Israel se presenta en el éxodo de Egipto. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Éxodo 17 del 8 al 9. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Éxodo 17 del 11 al 13. Y Adonai dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Adonai Nisí, Yahweh Nisí,
Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Adonai, Adonai tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Aquí podemos ver que la batalla entonces es de Adonai, y el nombre que le dieron al altar es Adonai Nisí, que significa Adonai es mi estandarte. Hay un mandamiento en la escritura acerca de Amalek. Dice la escritura, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Elohim. Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Deuteronomio 25, 17. Aquí podemos ver entonces que cobardemente Amalek atacó a Israel por la retaguardia, tal cual en este ataque terrorista del grupo Hamás contra los ciudadanos israelíes que vivían en el sur de Israel. Cobardemente entraron, sin avisar, cobardemente mataron a las personas que vivían en los kibutzim. El segundo encontronazo entre Amalek e Israel que vamos a citar en este video lo encontramos en el primer libro de Samuel. Dice la escritura, así ha dicho Adonai de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Y esta es una orden para Saúl. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. 1 Samuel 15:2. La escritura dice en 1 Samuel 15:7 que Saúl derrotó a los amalequitas desde Javilá hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y después Saúl le perdonó la vida a Agag, rey de Amalek, y Samuel llegó a visitar a Saúl y le dijo, traedme a Agag, rey de Amalek. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Adonai en Gilgal. 1 Samuel 15:32. Y retengamos por un momento en nuestras mentes este nombre, Agag, rey de Amalek, puesto que de Agag surgiría otro enemigo del pueblo de Israel, específicamente de los judíos, el malvado Amán que se menciona en el libro de Esther. La tercera vez que hubo guerra entre Amalek y el pueblo judío la tenemos en 1 Samuel capítulo 30. La escritura dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev, es decir, el sur de Israel, y a Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían prendido en fuego. ¿Coincidencia con lo que hizo el grupo terrorista Hamás que invadió el sur y prendió en fuego las casas? Sigamos leyendo. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir el camino. Y esto es tan calcado con lo que hizo el grupo terrorista Hamás, llevándose niños, ancianos y mujeres cautivas a la franja de Gaza. Pues bien, sigue diciendo la escritura, vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada y su mujer y sus hijos y sus hijas habían sido llevadas cautivos. ¿Cautivos a dónde? Al territorio de Amalek que está al sur de Israel, a donde está actualmente la franja de Gaza. La escritura dice en 1 Samuel 30:17 que los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y el contexto de este verso es cuando David fue a rescatar a las personas que los amalequitas habían secuestrado. Pues bien, dice la escritura que no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David a todos los que habían los amalequitas llevado cautivos. Aquí podemos ver entonces cómo se repite el patrón entre los amalequitas y el pueblo judío. Bien, acabamos de ver ahorita una historia de David peleando con el grupo amalequita o el pueblo amalequita y cómo los amalequitas se llevaron cautivos mujeres, niños, niñas y quemaron todas las cosas y las viviendas donde vivía la comunidad que lideraba David. Es algo similar a lo que pasó cuando Hamás entró en el sur de Israel y quemó las casas de las personas que vivían en los kibutzim y se llevaron todas esas personas cautivas a Gaza. Pues bien, vamos a ver a continuación una historia mucho más fuerte todavía, una historia muy conocida por todos nosotros, la historia del malvado Amán y cómo quiso exterminar al pueblo judío cuando estaba en cautiverio en el territorio del rey Asuero, específicamente en el territorio de los medios y los persas. Vamos a ver cómo se revirtió esta historia y cómo nuestro Padre Celestial, sin que se mencionase su nombre en el libro de Esther, estuvo ahí para librar a su pueblo y combatir contra los enemigos del pueblo judío. Veamos a continuación lo que nos dice la escritura acerca de esto y cómo se relaciona con los tiempos que estamos viviendo. La cuarta guerra que vamos a mencionar en este video entre Amalek y el pueblo judío lo encontramos en el libro de Esther. Dice Esther 3:1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán
hijo de Amedata, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Amán era hijo de un tal Amedata, que tenía el título de agageo. Esto significa que era un rey amalequita, puesto que agageo era un título para la realeza amalequita. Podemos ver aquí cómo se repite el patrón nuevamente, entre un amalequita y los judíos, cómo el pueblo de Amalek quiere desaparecer al pueblo judío, porque es lo que vamos a ver a continuación de lo que propuso este malvado Amán. Si place el rey, dijo Amán, decreta que sean destruidos, refiriéndose a los judíos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata de los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano, y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. Enemigo de los judíos. Esther 3:9 nos dice que los amalequitas son enemigos de los judíos, la propia escritura lo dice. En hebreo se dice Sorer Hayehudín. Y todos los enemigos son aquellos que quieren destruir al Estado de Israel, como lo ha dicho libremente Irán y el grupo terrorista Hamas y el grupo terrorista Hezbollah y todos los que rodean a Israel. Pero nuestro Padre Celestial siempre va a salvar a su pueblo, a la tribu de Judá y a los dispersos de Efraín entre las naciones. Todos sabemos que el malvado Amán murió en la horca que había preparado para Mordejai y que al final Esther intercedió ante el rey Asuero por el pueblo judío y halló gracia y se revirtió el decreto que había dado Amán. Esther 8:17 nos dice: Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo y banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Aquí podemos ver entonces que todos los que habían aborrecido a los judíos se convertían en judíos porque el decreto se había revertido. Y nuestro Padre Celestial siempre está pendiente de su pueblo, sea en la tierra de Israel o sea disperso entre las naciones. En resumen, amados hermanos, podemos ver que siempre el pueblo de Israel ha estado en guerra contra los amalequitas. Y los amalequitas han buscado siempre desaparecer al pueblo de Israel y en específico al pueblo judío. Cosas que no van a lograr. Como estudiantes de las Escrituras debemos de saber que van a llegar tiempos peligrosos para el pueblo judío, como lo dice Jeremías 37. La angustia de Jacob se va a dar en algún momento, pero el pueblo judío no va a ser destruido porque nuestro Padre Celestial guerrea en favor de su pueblo esta batalla. También las 10 tribus dispersas entre las naciones van a ser perseguidas por el gobierno mundial que surja por la bestia del Apocalipsis. Va a haber un momento en el que todos los descendientes de Israel y todos los creyentes en Yeshua el Mesías vamos a ser perseguidos tanto por nuestra fe en Yeshua y por el amor a Israel, porque somos parte de ese pueblo de Israel por la fe en Yeshua el Mesías. Estamos viviendo momentos muy proféticos, momentos en los cuales con nuestros propios ojos estamos presenciando el cumplimiento de ciertas profecías que son necesarias que se cumplan para el regreso de Yeshua, nuestro Mesías, en su segunda venida y para el establecimiento del reino de los cielos. Vamos a ver que esta guerra, si se para, va a derivar de otras situaciones que van a dar situaciones como por ejemplo escasez del petróleo o escasez de alimentos o generar mucho más guerras para que se genere una cierta inestabilidad en la región y a nivel mundial y de la inestabilidad surja esa bestia de Apocalipsis 13:1. La inestabilidad simbolizan las aguas del mar del cual surge esa bestia, como lo dice la Escritura. Estamos en tiempos proféticos, amados hermanos, y debemos de estar orando y velando en todo tiempo, orando por nuestros hermanos judíos que están en la tierra de Israel y por todos los dispersos de Efraín, es decir, de las 10 tribus perdidas de Israel que estamos entre las naciones y de todos aquellos que hemos sido injertados en el pueblo de Israel por la fe en Yeshua el Mesías. Si este video te ha gustado, dale like y compártelo en tus redes sociales. Y suscríbete al canal, puesto que somos obreros del ámbito de nuestro Padre Celestial. Y déjanos tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué opinas sobre este tema y qué otros confrontamientos ha habido entre el pueblo de Israel y el pueblo de Amalek? Toda la gloria sea para nuestro Padre Celestial y para el Cordero. Shalom.